La herramienta Pluma es la herramienta más compleja, completa y funcional que tiene Photoshop y que ayuda a crear fotocomposiciones de alto nivel. Crear objetos personalizados en Photoshop con la ayuda de la herramienta Pluma y los objetos de trazado son la mejor manera de crear diseños sorprendentes. Los espero en las siguientes clases, muchachos, para que aprendamos detalladamente a utilizar la herramienta número 1 de Photoshop junto con todas sus funciones. Dicho eso, comencemos. Bueno, muchachos, vamos a la caja de herramientas y vamos a buscar nuestra herramienta Pluma. La herramienta Pluma, en la vista de ayuda que nos da Photoshop, nos dice: crea y modifica trazados o formas con puntos de ancla y manejadores. La explicación no me convence mucho, así que se los voy a explicar en detalle. Vamos a dar clic sobre esta herramienta y quiero que te fijes que la herramienta Pluma es una herramienta de las más complicadas, de las más complejas, y no es porque sea difícil manejarla, al contrario, es porque es una herramienta muy completa y te va a ayudar demasiado en tu trabajo. En 14 años que llevo manejando Photoshop, la herramienta que más he manejado ha sido Pluma, y con la que siempre debo trabajar y me ayuda a tener resultados profesionales ha sido la Pluma. Así que la Pluma, sí o sí, es importantísimo e imprescindible utilizarla en Photoshop. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona. Obviamente la barra de herramientas cambia, pero nos vamos a centrar principalmente en esta casilla de acá. Esta casilla desplegable me muestra dos opciones: forma y trazado. Por el momento vamos a trabajar con trazado. ¿Cómo funciona la herramienta Pluma? En este caso, tú no dibujas el trazado ni la máscara de selección. Lo que dibujas es un trazado que siempre te va a perseguir desde el momento en que tú das clic. Fíjate que ahí me aparece un punto azul. Ese punto azul me indica que es el punto de partida y que cuando yo me vaya hacia otro lugar del lienzo voy a dar un solo clic y me aparece siempre una línea recta. Fíjate que cada vez que doy un clic, un clic, un clic, un clic en otro lado, la línea me persigue, es decir, que se van convirtiendo trazados cada vez que yo voy dando clic. Cada vez que doy un clic, aparece un cuadrito. Ese cuadrito se conoce con el nombre de nodos. Estos nodos, o también conocidos como puntos de ancla, son los que realmente me permiten la creación de las líneas. Para poder crear cualquier tipo de línea, ya sea recta o curva, es necesario que existan dos o más puntos de ancla para que puedan existir. Hasta el momento solo hemos visto que se están creando una lineecita azul completamente recta. Pero sucede que esto funciona porque al momento en que yo solamente doy un clic, la herramienta Pluma solo me permite crear líneas rectas. Pero ahora fíjense lo que va a suceder, muchachos. Voy a dar un clic sostenido y cuando doy clic sostenido, ya la línea recta se convierte en una línea curva. Adicional a esta línea curva que se crea cuando doy clic sostenido, aparecen unos bracitos alrededor de este nodo o punto de ancla. Estos reciben el nombre de reguladores, y estos bracitos lo que me permite es que más adelante pueda editar el trazado que acabo de hacer. Fíjate que llevábamos un tiempo dando un clic y creando líneas rectas, pero cuando doy clic sostenido, empiezo a crear líneas curvas. Así pues, si suelto el clic sostenido y hago simplemente clic, fíjate que me crea una línea curva, cuando había dicho que al dar un clic solo se crea una línea recta. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha sucedido por lo siguiente, muchachos, porque en el momento en que estaba creando la línea curva, en el nodo han aparecido los reguladores, y este bracito que estamos viendo acá me está indicando que a pesar de que he dado un clic, ya viene la orden desde el nodo previo a que se trace una línea curva. Pero fíjate que este nodo de acá no tiene los bracitos, no tiene los reguladores, por lo tanto si doy un clic para crear una línea recta, este lo va a crear. Vamos a volverlo a hacer: clic sostenido para una curva, y por dar clic sostenido para la curva han aparecido los reguladores. Pues bien, quiero una línea recta desde este punto hasta este punto donde yo estoy. Voy a dar un clic y fíjate que la línea recta no se da porque existe este brazo. Tranquilo, muchachos, todo esto se puede editar. Una de las grandes ventajas de utilizar la herramienta Pluma es que si el trazado no es de tu agrado, lo puedes editar.
Si te das cuenta, por defecto la línea aparece azul, pero si quieres, por temas estéticos que no te gusta el azul, puedes venir aquí a la ruedita para configurar las opciones. Puedes hacer que la línea sea mucho más gruesa, como lo estamos viendo acá. Recomiendo que sea al contrario, mucho más delgada, pues esto te permite ver por dónde es que estás pasando el trazado. El color, si te gusta, pues ya ahí tienes otras opciones. Recomiendo mucho utilizar azul, recomiendo mucho utilizar magenta. ¿Por qué? Porque sucede que cuando vas a empezar a hacer trazados sobre una imagen, de los colores menos predominantes que hay en las imágenes son el azul y el magenta. De resto ya es a tu elección. Entonces, para recapitular rápidamente cómo funciona la herramienta pluma, ten en cuenta que doy un primer clic siempre antes de empezar a hacer un trazado y recuerda que todo comienza desde ahí. Así pues, yo empiezo a dar un clic y este empieza a crear las líneas. Pero recuerda que esto es la función de un clic para crear nodos o puntas de ancla para poder crear líneas y que cuando doy clic sostenido lo que voy a generar son líneas curvas. Entonces, un clic, línea recta, clic sostenido, línea curva. Adicional a esto, recuerda que estos trazados sirven más que todo para siluetear fotografías, por lo tanto te recomiendo que termines siempre donde comienzas. Fíjate que he comenzado acá y ya me voy acercando hacia el punto donde comencé. Y fíjate que cuando me posiciono encima de él aparece un círculo pequeñito al lado del icono de la pluma, lo cual indica que el trazado se va a cerrar. Así que recuerda, un clic, línea recta, clic sostenido, línea curva. Ahora vamos a volver a la caja de herramientas donde está la herramienta pluma y voy a dar clic sostenido y fíjate todas estas funciones. Es una herramienta tan completa que exige que tengamos varias opciones para trabajar. Vamos a seleccionar la que le sigue, herramienta pluma de forma libre. Fíjate lo que voy a hacer. ¿Recuerdas que te dije que con la pluma hay que dar un primer clic para empezar a trazar? Bueno, vamos a hacerlo. Si ves, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no sucede esto? Porque esta herramienta, su nombre es herramienta pluma de forma libre. Es decir, aquí lo que funciona es que el dominio del mouse o del lápiz óptico es con la forma en la cual tú vas a crear el sector o el trazado que desees. En este momento estoy dando clic sostenido y estoy creando un trazado y fíjate que suelto. Y ahí queda un trazado hecho. Fíjate que lo voy a volver a hacer acá. Vamos a dar clic sostenido y voy a empezar a mover con el manejo hábil que tenga o no del mouse. Voy a empezar a crear la zona. Y fíjate que cuando termino donde comienzo, aparece el circulito que me indica que este objeto ahora está cerrado. Como te puedes dar cuenta, esta es una opción de pluma para crear un trazado a mano alzada, donde si tienes una amplia habilidad con el mouse, lograrás hacer una muy buena selección. Fíjate una situación, voy a ir a una herramienta que ya vimos que se llama la herramienta lazo. La herramienta lazo también es de mano alzada, doy clic sostenido, hago un trazado, termino y este automáticamente me deja creado una máscara de selección. ¿Cuál es la diferencia entre esta herramienta y la pluma de forma libre? Pues que sucede que aquí este círculo que hice, como podemos ver, ha quedado deformado, mientras que aquí este trazado aún lo puedo editar para que quede tal cual como yo quiero. Esa es la gran diferencia de utilizar la herramienta lazo y la herramienta pluma de forma libre. Ahora volvemos a la herramienta pluma y vamos a seleccionar herramienta pluma de curvatura. La función de la herramienta de pluma de curvatura es lograr, con tan solo dar unos clics, poder hacer que la herramienta automáticamente detecte las curvas y te pueda ayudar a hacer el trabajo de la manera más automática posible. Vamos a probar esta herramienta con esta escultura que tenemos acá y que podemos ver que sus bordes son muy irregulares. Así pues me voy a acercar a una parte y vamos a comenzar. Voy a comenzar por esta partecita acá. Voy a dar un simple clic, como realmente funciona la herramienta. Voy a dar otro clic y hasta el momento no ha sucedido nada. Pero cuando vengo y doy clic acá, fíjate que la herramienta ya empieza a detectar cada una de las curvaturas. ¿Cuál es tu tarea? Asegurarte de que las detecte con la mayor exactitud posible. Por lo tanto, debes crear muchos clics para ir dándole la guía. Lo importante es que cada vez que estés haciendo un trazado, evites hacerlo con la mayor cantidad de clics posible. Es decir, cuanto menos clics, mejor la curvatura. Muy bien, aquí lo estamos haciendo. Yo lo único que estoy haciendo es marcando el paso. De ahí a que tenga que hacer muchos clics. Para que la línea pueda detectar los bordes, fíjate que en esta parte es muy difícil. Casi que la escultura se mezcla con el fondo, con el techo, y esta parte ni hablar, casi que ni se reconoce la esquina. Vamos a seguir por acá, vamos a hacerlo aquí. Muy bien, fíjate que estoy dando clics fuera. Mira esta parte, casi que no quedó tan bien como lo esperábamos.
pero ya vamos a ver cómo poder solucionar estos temas. Lo bueno del trazado es que el trazado no se elimina, no queda ya perpetuo. Lo que acabo de hacer, el trazado que acabo de hacer, así haya quedado mal, lo puedo seguir moviendo. Fíjate que doy un clic sostenido y puedo reacomodar los nodos. Muy bien, voy a continuar. Vamos a marcar por acá, vamos a dar por aquí, marcando siempre el paso, ayudando lo más que se pueda a la herramienta que pueda detectar las curvas. Fíjate lo que acaba de suceder acá. Vamos a seguir marcando y fíjate que aquí ya envolvió y me retomó otra vez la curvatura. Muy bien, vamos a dar clics por aquí y fíjate que rápido estoy silueteando toda la escultura. Vamos a darle un poquito más de acelere para llegar hasta el otro punto y veamos cómo ha quedado el trazado. Muy bien, ya vamos llegando al final y fíjate cómo siguiendo, marcando el paso, dando clics, las líneas se van acomodando y me permiten crear un trazado basándome en un objeto real, en esta escultura, y la herramienta de pluma de curvatura se ha guiado por las curvas de la imagen, obviamente siempre guiado por el lugar donde yo doy clic. Fíjate que ha creado demasiados nodos, tranquilos, todos esos nodos, así tú veas que la selección ha quedado mal. Lo bueno de trabajar con la herramienta pluma es que todos estos trazados se pueden modificar antes de hacer cualquier otra acción, como por ejemplo fuese extraer la escultura de este fondo. Ahora, como vemos, tenemos demasiados nodos y muchos de estos nodos no cumplen una función acertada en este trazado. Es más, no sirven para nada. Por lo tanto, en cualquier trazado que yo haga, yo puedo controlar la cantidad de nodos, si quiero retirar nodos o si quiero agregar más. Para eso nos devolvemos a la caja de herramientas y vamos a buscar la opción donde dice añadir punto de ancla. Cuando esta opción aparece, fíjate que cuando yo me posiciono encima de la línea, encima de un trazado, fíjate que me aparece otra vez la herramienta pluma con un más que lo acompaña. Esto significa que si yo doy un clic, aparecerá una nueva punta de ancla. Vamos a fijarnos en esta línea. Quiero agregar un nodo acá para corregir este trazado que se salió de carril. Por lo tanto, me posiciono encima, me aparece la herramienta pluma con el más, doy un clic y listo, perfecto. Fíjate que aquí lo puedo corregir. Fíjate que aquí se salió uno que no debía salirse. Muy simple, me posiciono encima de la línea, aparece la pluma con el más, doy un clic y aquí aparece un nuevo nodo para poder modificar los trazados. Esta es la manera de añadir nodos o punto de ancla. Pero adicional, puedo hacer lo contrario. Si me voy a la caja de herramientas, a la herramienta pluma, podemos ver que existe una opción que se llama herramienta eliminar punto de ancla, que exactamente como su nombre lo indica, hace lo contrario. Eliminamos puntos de ancla. Por ejemplo, fijémonos en esta curvatura que se sale de carril gracias a que este nodo lo está sacando del carril. Puedo simplemente eliminarlo posicionándome encima de este punto de ancla o este nodo. Fíjate que aparece la herramienta pluma con un menos y cuando pulse un clic sobre ella, esta línea se ha ido y aquí gracias a los reguladores puedo acomodar la línea. Después de haber hecho el trazado, tienes 1001 opción para poder modificar el trazado que estás haciendo. Muy bien, vamos a mirar más por acá. Fíjate en este trazado, quiero eliminarlo, me aseguro que tenga seleccionada la opción de la herramienta pluma de eliminar punto de ancla, me posiciono encima de él, el menos me confirma que estoy en eliminar, no en agregar, doy un clic y elimino todos estos nodos. Un consejo, muchachos: tantos nodos le quitan curvatura al trazado. Tantos nodos le quitan curvatura al trazado. Por lo tanto, hacen que se vea muy irregular la selección o el trazado de un objeto. Por lo tanto, es importante que sepan que se pueden eliminar nodos que realmente no están aportando para nada al trazado, como por ejemplo estos que estamos viendo aquí. Muy bien, fíjate cómo hemos podido eliminar estos nodos y mejorar el trazado que habíamos hecho sobre la escultura. Pero ahora revisemos algo importante sobre este trazado que hemos hecho. Fíjate que este trazado solo ha cumplido la opción de poder bordear, en este caso, la escultura. Pero ¿para qué sirve el trazado de la herramienta de pluma? Para ello me voy a remitir
a la zona de paneles, a la barra de paneles, voy a abrir el panel capas y me voy a fijar que siempre al lado de la pestaña de capas aparece una que se llama trazado. Pues bien muchachos, cada trazado que ustedes hagan en Photoshop, este por defecto se cargará en el panel de trazados y por defecto se llamará trazado de trabajo. Si yo en este momento vuelvo y selecciono la herramienta pluma, fíjate primero que ya aquí hay una vista miniatura que me está indicando que está cargada el trazado que ya había hecho sobre la escultura. Fíjate que cuando empiezo a trazar otro objeto, el objeto se empieza a agregar a esa ventana en miniatura. Por lo tanto, ahora debemos entender cómo manipular el panel de trazados para poder tener en cuenta estos trazados, que si de pronto más adelante necesita volver a hacer nuevamente el trazado, no tenga que volver a hacer todo este trabajo dispendioso de tener que siluetear la escultura, sino que simplemente utilicemos el panel de trazados. Aquí es donde empezamos a darle funcionalidad al trazado que hacemos con la pluma. Entonces muchachos, vamos a hacer un ejercicio práctico para que podamos ver cómo poder editar un trazado. Ya sabemos que podemos eliminar o agregar puntos de ancla, pero ahora vamos a ver cómo podemos editar un trazado y cómo podemos guardarlo gracias al panel de trazados. Vamos a crear un trazado siguiendo el borde de este delfín, por lo tanto me voy a acercar más a la imagen y voy a decidir un punto desde el cual quiero comenzar. Vamos a comenzar desde este punto. Muy bien, fíjate que en el momento en que di un punto, automáticamente en el panel de trazados apareció por defecto una capa que se llama trazado de trabajo, y en ella va a ir apareciendo poco a poco el trazado que yo voy haciendo alrededor del delfín. Voy a posicionarme en este punto y voy a dar un clic sostenido y voy a fijarme que yo jalo el cursor hacia la derecha y la línea se va hacia la izquierda. Muy bien, aquí lo tengo. Ahora me voy a posicionar en este punto y fíjate lo que va a suceder. ¡Top! Aquí, como podemos ver, la curvatura que viene por defecto del brazo controlador del punto de ancla ha hecho que automáticamente se dé esta curva. No de un clic sostenido, simplemente de un clic. Pero por tener este brazo acá, la curvatura ya se marca. ¿Cómo hago para modificar este regulador para que la línea case al borde del delfín? Muy simple, vamos otra vez a la herramienta de pluma con clic sostenido y vamos a fijarnos en la opción de herramienta convertir punto de ancla. Esta herramienta de convertir punto de ancla lo que hace es lo siguiente: cuando yo me posiciono encima de la esquina del regulador, fíjate que cambia la flecha, por lo tanto me permite que con clic sostenido pueda editar únicamente ese pedazo que me hace falta. Aquí lo podemos ver. Así pues, si me posiciono en la otra, fíjate que también puedo hacer los cambios que yo considere necesarios para hacer un muy buen trazado. Ahora voy a volver a la herramienta pluma, voy a dar un clic acá para continuar con el trazado y vamos a gestionar la nueva línea. Vamos a ponerla por acá, voy a dar clic sostenido. Fíjate cómo me estoy alejando y listo, ahí queda una parte. Vamos a llegar hasta esta parte. Ups, otra vez hay una falla. Voy a darle control Z para devolverme. Voy a dar aquí otra curva y ups, pasa lo mismo. Si tuviese que arreglar este controlador de este punto de ancla, me exigiría que volviera hacia este punto de herramienta, convertir punto de ancla, clic sostenido y acomode la línea. Hasta el momento hemos visto que es así la manera de arreglar un trazado, de editar un trazado que ya tengo. Vamos a dejarlo hasta acá, vamos a irnos la curva hasta este punto. Uy, se me fue otra vez. Fíjate cómo se empieza a ir. Esto es muy normal, muchachos, así que tranquilos. A mí me pasa cada rato, pero no es necesario que siempre esté yendo con el mouse hasta allá. Si yo pulso la tecla Alt y la dejo presionada mientras me acerco al controlador, fíjate que sin necesidad de ir hasta la caja de herramientas, la herramienta se activa cuando me posiciono encima de la esquina del regulador y puedo acomodar el trazado. Aquí vemos que acomodo un poco, vengo hasta este punto, vengo y empiezo a jalar por acá, muy bien, empiezo a jalar aquí. Todo es prueba y error, muchachos. Fíjate cómo voy empezando a hacer el trazado. Obviamente ya tengo experiencia, pero cuando comencé a trabajar en diseño y empecé a trabajar en Photoshop, todo lo silueteaba o lo seleccionaba con la herramienta de lazo. Es una muy buena herramienta, pero es una herramienta que toma mucho tiempo y sobre todo si cometo algún error en el trazo me exige que vuelva a comenzar a realizar el trazo. Por lo tanto me tocaba hacer 2 veces el trabajo. Recuerdo también una vez que estaba trabajando en una agencia y mi director creativo me dijo: hey, empieza a utilizar la herramienta pluma, que es mucho más rápida y es mucho más profesional. Como la herramienta era tan difícil, yo le tenía miedo. De verdad nunca quise aprender
esta herramienta. Pero la motivación para poder utilizar la herramienta de pluma fue cuando mi jefe me dijo: o aprendes a utilizar la pluma para que hagas un trabajo mucho más profesional en la mitad del tiempo, o te buscas un nuevo trabajo. Ahí aprendí a utilizar la herramienta pluma. Y créeme, tenía razón. Lo que a mí me demoraba 3, 4 horas silueteando, ahora me demoraba 4, 5 minutos. Tenía razón. Y de verdad, la herramienta es súper profesional y da unos resultados súper profesionales. Muy bien, mira por donde ya voy silueteando. Vamos a cometer aquí un error intencional. Voy a dar un clic acá y fíjate la curva tan marcada que se da. Ya sabemos por qué. Por el bracito del regulador. Por lo tanto, pulso la tecla Alt y voy a dar clic sostenido y aquí vuelvo y acomodo la curva. Ya lo sabemos, genial. Ahora voy a seguir trazando aquí la curva bajo los mismos parámetros que ya hemos visto que nos permite la herramienta de pluma, siempre teniendo en cuenta la curvatura, muchachos. Es un buen momento que cuando estamos haciendo el trazado empecemos a mirar cuáles son las partes que debemos mantener y cuáles son las que no para poder hacer un muy buen trazado. Y fíjate que ten en cuenta que con clic sostenido estás haciendo curvas. Ninguna parte de un ser vivo es plano, así que empieza a acostumbrarte y verás qué buenos resultados te va a dar. Fíjate lo que va a suceder, vamos a continuar con el trazado y vamos a llegar hasta este punto. Si te das cuenta, aquí el punto genera una curva cerrada y fíjate que cuando voy a continuar por este lado, la curva se da muy pronunciada. Aquí viene otra jugada maestra con la misma herramienta que habíamos visto, con la herramienta de convertir punto de ancla. No la voy a activar, voy a utilizar nuevamente mi tecla Alt y me voy a posicionar encima del nodo del punto de ancla. No me voy a posicionar en una esquina o en un extremo del regulador, no. ¿Por qué? Porque sucede que este brazo que estoy señalando acá es el que me hace generar esta curva innecesaria y lo que necesito acá es comenzar un nuevo trazado pero sin esta curvatura. Por lo tanto voy a pulsar la tecla Alt, me voy a posicionar encima del punto de ancla, voy a dar un clic y fíjate que este brazo se elimina. Por lo tanto voy a comenzar un nuevo trazado y aquí continuamos con nuestro trazado, fijándonos siempre en la curvatura, y si de pronto la línea queda mal, ya sabes que puedes pulsar la tecla Alt y reacomodar el trazado ya antes hecho. Muy bien, vamos a llegar hasta este punto, voy a pulsar la tecla Alt y con el regulador voy a moverlo acá, muy bien, voy a empezar a llevar hacia arriba la curva. Aquí vemos que ya empieza la parte de la aleta superior. Muy bien, de manera controlada. Todo es prueba y error, amigos. Van a ver que con la práctica van a aprender a generar muy buenas curvaturas. Vamos a llegar ya casi al final de nuestro trazado y ahora sí me voy a posicionar encima del nodo por el cual yo comencé y con clic sostenido he creado el trazado del delfín. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. Si bien ya he creado un trazado, quiero que te fijes que aquí por defecto en el panel de trazado ha quedado creado una capa que se llama trazado de trabajo. Y como podemos ver en la vista miniatura, se nota la silueta del trazado ya hecho gracias al borde del delfín. Si yo llego a dar un clic por fuera del área del trazado, fíjate que como ya no está seleccionado, pues ese trazado no lo vemos. Pero aquí está, aquí aún todavía existe. Si lo selecciono, fíjate que vuelve y aparece. Ahora voy a dar clic nuevamente y lo voy a soltar. Y esta es una de las primeras precauciones que debes tener en cuenta a la hora de siluetear. Pues bien, ya tengo silueteado este delfín para más adelante extraerlo de la imagen. Ahora voy a empezar a siluetear este. Quiero que te fijes acá lo que va a suceder. Voy a dar un clic y empiezo a hacer un trazado. ¿Y qué sucedió? El trazado del delfín se eliminó. Por eso es importante guardar cada uno de los trazados en capas diferentes en el panel trazados. Vamos a devolvernos con control Z. Muy bien. Y vamos a asegurarnos que ahí quede guardado nuestro trazado del delfín. Para poder mantener este trazado sin que se elimine dentro del archivo en el cual estoy trabajando, lo que voy a hacer es que me voy a posicionar en esta capa que por defecto se crea cuando hago el primer trazado dentro de un archivo. Por lo tanto voy a dar doble clic, me aparece una ventana con un nombre genérico que es trazado 1. Voy a dejarlo por el momento así, voy a dar clic en OK, aquí ya vemos que queda guardado. Simplemente lo puedo seleccionar y ahora voy a comenzar a hacer el trazado de este delfín para también extraerlo y fíjate lo que va a suceder. Voy a dar un solo clic y aparece una nueva capa en el panel trazados, la cual me va a servir para guardar otro tipo de trazado, en este caso el trazado de este delfín.
Y listo, rápidamente hice la selección del delfín tal cual como lo habíamos hecho con él. Y fíjate que aquí por defecto vuelve y nos aparece trazado de trabajo. Si yo en algún momento vuelvo y empiezo a hacer otro trazado, fíjate que lo borro. Por lo tanto debo ser muy cuidadoso con eso para mantener los trazados que ya he hecho y no tener que repetirlos por si de pronto debo volver a siluetear este delfín. ¿Cómo hago para mantener o para guardar este trazado? Doy doble clic encima de esta capa y fíjate que por defecto ella me va apareciendo el nombre de trazado y la numeración correspondiente. Ya hicimos trazado 1, por defecto trazado 2, doy clic en OK. Perfecto, aquí tengo ya creadas y guardadas en el panel trazados los dos trazados de los dos delfines que me interesan. Ahora, ¿cómo hago para extraer el delfín? Voy a seleccionar el trazado 1, fíjate que aquí se activa, aquí podemos ver que queda activo el trazado alrededor del delfín. Y quiero que te fijes que en la caja de herramientas aparecen dos opciones de selección importantísimas. Una se llama herramienta selección de trazados y la otra se llama herramienta selección directa. La selección directa me permite hacer una selección completa de toda la línea que conforma el trazado, mientras que la herramienta de selección de trazado, como su nombre lo indica, me permite seleccionar todo el trazado. Todo lo puedo modificar, más no lo puedo modificar por cada uno de los puntos de ancla. Por lo tanto voy a dar clic sostenido acá y voy a seleccionar herramienta selección directa. Me voy a acercar aquí al trazado y vamos a ver por si de pronto tengo que modificar algo. Muy simple, doy un solo clic sobre este nodo, fíjate que se activan los reguladores del punto de ancla, lo puedo modificar y listo. Fíjate este como está muy adentro, lo puedo mover acá. Fíjate que esto es lo genial de trabajar con la herramienta pluma, que nos permite crear trazados, porque mucho después de haber hecho el trazado puedo seguir haciendo modificaciones sobre esta línea. Vamos a moverlo por acá, muy bien, y digo, listo, perfecto, tengo mi trazado. Vuelvo a la herramienta de pluma y ya sé que por medio del panel de trazados tengo seleccionado el trazado 1 y me voy a ir a la parte inferior del panel de trazados y vamos a fijarnos que aquí hay varios botones que me permiten hacer o crear alguna acción con el trazado que yo tenga seleccionado, como por ejemplo el trazado 1 que selecciona al delfín. Por lo tanto vamos a ir a la parte inferior y fíjate que aquí hay uno de los botones que aparece punteado y dice cargar el trazado como selección. Doy un clic sobre este y fíjate que ahora el trazado que había hecho me ha servido para crear una máscara de selección muy precisa y muy profesional alrededor del delfín. Cuando ya tengo creada la máscara de selección, fíjate que me voy a posicionar en capas, voy a salirme un momentico del panel trazados y simplemente voy a pulsar Control J. De esta manera y gracias a esa selección, fíjate que he podido extraer un delfín. Muy bien, voy a esconderlo momentáneamente, voy a volver a seleccionar el fondo, voy a volver al panel trazados y voy a activar el trazado número 2. Ahí podemos ver que la línea azul del trazado que he hecho con la herramienta pluma está bordeando de manera muy profesional el delfín. Así pues, puedo crear nuevamente una selección gracias a este trazado y gracias al botón de cargar como selección. Y aquí tengo mi máscara de selección, me devuelvo al panel capas y fíjate que teniendo seleccionado la capa fondo, que es donde está este delfín, pulso otra vez Control J y podemos ver que he logrado extraer los dos delfines de la imagen. Entre las herramientas de dibujo también podemos encontrar unas opciones de dibujo o de creación de gráficos o de objetos predeterminados. Así pues, vamos a ir a la parte inferior de la caja de herramientas y vamos a fijarnos que aquí hay un listado de varias opciones que ya vienen predefinidas y que podemos personalizar u utilizar según nuestra necesidad, así como herramienta rectángulo redondeado, herramienta elipse, herramienta polígono, herramienta línea o herramienta formas personalizadas. Vamos a fijarnos cómo funciona cada una de ellas. Voy a dar clic sobre la opción de herramienta rectangular y fíjate que si yo doy clic sostenido, nada del otro mundo. He creado un cuadro con unas opciones predeterminadas. Fíjate que en el momento en que lo creé, con clic sostenido, se abrió el panel propiedades y este panel que me permite configurar el objeto que acabo de crear. Primero que todo, acuérdate de este candadito. Este candadito es vincular anchura y altura de forma. Si yo hago el cambio en una,
el cambio se ve reflejado en el otro lado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta si quieres que esté activo o inactivo. Si solamente quieres modificar el ancho un poco, pero mantener la altura, o al contrario, quieres aumentar la altura, fíjate que ahí lo puedes configurar. X y Y habla del espacio dentro del lienzo, pero más que eso me interesa, muchachos, que tengan muy claro cómo poder personalizar este rectángulo, que si vamos al panel capas lo vemos que él automáticamente aparece con la opción de rectángulo 1. Si volviese a crear otro, él automáticamente me lo va a enumerar. Rectángulo 2, volvamos a propiedades. Voy a utilizar la herramienta selección y voy a seleccionar este cuadro que está aquí. Ahí lo vemos, en capa ya está rectángulo 1 seleccionado. Vamos otra vez al panel de propiedades y vamos a ver las propiedades que este objeto tiene. A simple vista vemos que es un cuadrado con un marco de color magenta, pero sucede que este marco de color magenta también lo podemos personalizar en color, lo podemos personalizar en degradado o lo podemos personalizar con un motivo. Estamos hablando nomás del contorno del objeto. Voy a volver a algo más básico, vamos a ponerle color. En la casilla izquierda lo que vemos aquí es la posibilidad de configurar el color de relleno del objeto. Cuando tú veas que aparece un cuadro blanco con una línea roja cruzándolo, significa que el objeto, en este caso el relleno, carece de color. Vamos a utilizar otro color, vamos a colocar este color, muy bien, y aquí podemos ver que también podemos colocar un color plano, o también podemos colocar un degradado, o también podemos seleccionar un motivo. Aquí lo tenemos, muy bien. Vamos a poder configurar aquí y ahí podemos configurar nuestro motivo. Voy a volver al color plano y voy a seleccionar el amarillo. Ahora, al lado de la casilla de color de trazo aparece la casillita donde puedo configurar el valor de grosor del borde. Y adicional, en la casilla siguiente puedo definir cómo se va a ver ese trazado. Fíjate que aquí es una línea discontinua que puedo configurar completamente a gusto. Aquí lo estamos viendo, estoy modificando el tamaño del guión. Adicional a esto, quiero que se fijen en algo muy importante. Cuando uno crea el objeto, el color del trazo y el grosor se distribuyen de 3 maneras diferentes y para eso está esta casillita, la cual me permite definir la alineación del trazo. Aquí la primera que vemos es, según el borde o el objeto que yo haya creado, el grosor se va a distribuir hacia adentro. Si yo selecciono la que sigue, el grosor se va a distribuir tanto adentro para hacia afuera. O si selecciono la tercera opción, el grosor del trazo se va a distribuir hacia afuera. No significa que esté haciendo más grande, simplemente estoy redistribuyendo el grosor con base en los bordes reales del objeto. Así también como tengo la posibilidad de redondear las esquinas o de volverlas completamente chatas. Vamos a dejarlas redondeadas. Muy bien, muchachos, aquí tenemos un primer objeto, el rectángulo. Y estas mismas opciones de personalización van a funcionar de la misma manera para todas estas opciones. Pero vengan, vamos a revisar cada una de ellas para que las tengan presente cuando las vayan a necesitar. Pero la herramienta rectángulos no es la única herramienta predeterminada que tenemos en Photoshop. Vamos a fijarnos también en la herramienta rectángulo redondeado. La primera particularidad de esta herramienta, vamos a bajarle un poquito el grosor para que podamos notarlo, es que si bien funciona igual que la herramienta rectángulo, esta herramienta te permite que puedas redondear las esquinas. Por ejemplo, voy a escribir 40 píxeles en una casilla y fíjate que esta ha redondeado las esquinas. Vamos a subirle a 80. Aquí podemos ver, se van redondeando las esquinas. Si yo pulso Control T, que es para modificar los objetos, si yo pulso Control T, que es el comando para modificar los objetos en Photoshop, podemos ver que podemos deformar el objeto, pero las esquinas siguen redondeadas y no pierden su forma, es decir, no se deforman. Y puedo seguir haciéndole cambios al objeto mientras lo tenga seleccionado. Aquí lo podemos ver. Voy a tomar la herramienta de selección, la voy a mover un poquito por aquí y vamos a seguir mirando herramientas. Miremos elipse, voy a dar un clic sostenido y fíjate que la herramienta se despliega desde el centro y también date cuenta que la he colocado de manera ovalada. Lo bueno es que yo puedo venir aquí a definir valores exactos y puedo hacer que el objeto sea perfecto en ancho y alto, tenga la misma proporción. Voy a cancelar el color del
Voy a cancelar el color de relleno y vamos a buscar la siguiente herramienta, herramienta polígono. Esta herramienta es fácil, vamos a dar clic sostenido y aquí podemos crear un simple polígono. Muy bien, pero si yo doy un solo clic, me aparece una casillita que me permite crear polígono, que me permite definirle el tamaño y sobre todo la cantidad de lados. Vamos a definirle que tenga 3 lados, doy clic en OK y aquí lo tenemos, una opción para crear objetos poligonales. Adicional a esto también tengo la herramienta línea, voy a dar un clic sostenido, voy a trazar la línea y fíjate que en este momento también, a pesar de que es una línea, le puedo dar valores de trazado, pero también le puedo dar valores de relleno, o si lo deseo también le puedo dar al trazo valores de degradado, así como lo estamos viendo acá. Sobre todo lo puedo redireccionar. Fíjate cómo lo estoy colocando acá y fíjate también cómo en el relleno lo voy a configurar. Vamos a bajarle un poquito el tamaño y así está genial, pues como pueden ver lo puedo personalizar. Y para finalizar vamos a buscar la opción que se llama herramienta forma personalizada. Esta función no crea ningún objeto geométrico, sino que ya en la parte de la barra de herramientas, derecha de la barra de herramientas tenemos un listado de objetos predeterminados que puedo utilizar con simplemente seleccionarlo y dar un clic sostenido, así como he creado este corazón. Vamos a cancelar el color de trazo, vamos a ponerle un color rojo de corazón y con control T voy a modificar este corazón sin que sufra una deformación que lo dañe. Objetos predeterminados para cuando los necesites. Ahora bien, para finalizar con las herramientas de dibujo voy a volver a la herramienta de pluma, pero hasta el momento con pluma hemos trabajado la opción de crear trazados. Pero sucede que ya que estamos hablando de formas, me voy a ir a la parte superior, a la barra de herramientas de la herramienta pluma y vamos a seleccionar la opción de forma. ¿Qué es lo que sucede con esta opción? Pues como lo vimos en las clases anteriores, hay objetos de forma que ya vienen predeterminados, pero ¿qué sucede cuando quiero crear mis propios objetos? Aquí es donde volvemos a utilizar la herramienta pluma y donde activamos la opción de forma. En el siguiente ejemplo, lo que voy a mostrar muchachos es que esta imagen que es completamente plana, gracias a las herramientas que acabamos de ver, voy a rehacer esta ilustración, pero con cada uno de estos sectores en una capa diferente para poder tener el control de ella. Es decir, que la cabeza y las orejas, la parte negra, sea una forma que esté en una capa aparte, que el rostro también, que los ojos también, que la nariz también, que la boca también, así como la lengua y el fondo. ¿Cómo voy a empezar a crear esto? Empecemos por la cabeza. Teniendo la herramienta pluma seleccionada, voy a irme al trazo, me voy a asegurar de que esté seleccionado el color magenta y voy a bajarle el grosor a la línea para que solamente me sirva como guía para comenzar a hacer el trazado. Quiero que se fijen muchachos lo que va a suceder. En el momento en que yo tengo activado la opción de forma, ya tengo configurado el trazo, simplemente doy un clic y fíjate que ahí aparece forma 1, muy bien, lo cual me permite comenzar a crear un nuevo trazado, un nuevo objeto completamente aparte de la imagen y con la cual voy a empezar a siluetear desde cero este objeto. Listo, creada la forma, ahora lo que voy a hacer es rellenar el objeto. Voy a cancelar el color del trazo y listo. En este momento tengo forma 1 que es la cabeza de Mickey. Voy a esconderlo momentáneamente y ahora vamos con el rostro. De la misma manera voy a seleccionar la parte de arriba forma 1 para que cuando active la herramienta de pluma con la opción de forma voy a cancelar el color de relleno, voy a mantener el color del trazo para que me ayude a siluetear y fíjate que en el momento en que doy un simple clic aparece una segunda forma. Así pues con clic sostenido comienzo a siluetear el nuevo trazo para hacer mi dibujo personalizado. Listo, ahora finalizado. ¿Cómo hago para tomar el color de la imagen? Pues me voy a relleno, vamos a dar clic en esta casillita que está acá. Si el color no lo encuentro en este listado, pues voy a la casillita y fíjate que el selector de color me activa esta ventana para poder con el cuentagotas seleccionar el color que necesito. Y listo, cancelo en este objeto el trazo,
Muy bien, ya tenemos el segundo objeto. Voy a cancelarlo momentáneamente y ahora rápidamente vamos a hacer los ojos, la nariz y la boca. Voy a comenzar con clic sostenido y fíjate que voy a crear varios objetos. Dos ojos, una nariz, una boca. Comencemos. Fíjate que hasta el momento he creado los dos ojos y la nariz y cada vez que termino de hacer un trazo, de crear una forma y de cerrarla, este automáticamente bloquea la capa y fíjate que ahora, cada vez que comencé un nuevo trazado, este automáticamente ha creado una nueva forma. Con la boca no será diferente, voy a dar un clic y fíjate que me aparece de una vez como forma 6 y así comienzo a hacer el trazado. Vamos a hacerlo por aquí rápidamente. Fíjate que estoy teniendo en cuenta las curvaturas. Cuando tengan mucha más práctica con la herramienta, muchachos, ustedes empezarán a darse cuenta de cuáles son los mejores lugares para poner el cursor y dar clic sostenido para poder crear el objeto. Todo es prueba y error. Eso no tiene absolutamente nada de malo que cometan el error a la primera. Muy bien, muchachos, aquí tenemos ya silueteado a todo nuestro Mickey. Ahora, ¿qué debemos comenzar a hacer? Debemos ir seleccionando una a una con la herramienta de pluma activa para poder empezar a colocarle el color. Muy bien, entonces tengo seleccionada la primera forma, que es la cabeza. A esta cabeza la vamos a colocar relleno negro y le voy a quitar el trazo. Muy bien. La forma 2, que es el rostro, ya tiene color. Vamos a seleccionar un ojo, vamos a quitar el color del trazo y vamos a colocarle negro de relleno. Selecciono el ojo siguiente. Muy bien. Selecciono ahora la nariz, cancelo el color del trazo y vamos a colocarle un color negro. Ahora vamos a seleccionar la boca, también de color negro. Para finalizar, vamos a esconder todos estos colores. Voy a volver a activar la imagen. Voy a cancelar el color del trazo y voy a seleccionar el color que está en la imagen. Tengo completamente ilustrada la cara de Mickey, pero fíjate que cada uno de estos objetos que la componen, ahora gracias a mi trazado, están completamente independientes. Para finalizar, voy a utilizar la herramienta rectángulo, voy a crear un cuadro muy grande y a este cuadro le voy a cancelar el color del trazo y voy a seleccionar un color de relleno. Muy bien, muchachos, aquí tenemos completamente ilustrado una imagen que se había bajado de internet y que ahora tengo 100% control sobre los objetos que la componen.